Buenos días. Esta es mi conferencia para el segundo coloquio internacional de investigadores de lenguas, literatura y educación. El tema sobre el cual voy a hablar es la transpercepción en el poema Bayrum de Vicente Huidobro. Mi nombre es Claudia Panicel. Bien. La transpercepción es un neologismo creado por quien suscribe para expresar el desplazamiento de la percepción tanto en la creación de la obra artística como en el impacto en la recepción de un texto que presenta rupturas en los paradigmas estéticos tradicionales, como es el caso del presente poema Bayrum de Vicente Huidobro. Esta palabra, este neologismo, según el diccionario de la RAE, la definición percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Y trans quiere decir al otro lado de, a través de. Lo que se quiere dar a entender por transpercepción es percepción que está al otro lado de la percepción, constituyendo una sensación del otro lado de las sensaciones que podemos adquirir por la impresión directa de algo material. La transpercepción, en este caso, se produce en un doble plano. Por una parte, en el proceso racional de creación de la obra artística por parte del autor, y por otra parte, en el plano de la recepción del lector a través de una captación que implica una percepción singular por medio de la lectura del texto. Si se considera el prefijo cis, que significa de la parte o del lado de acá, entonces la cispercepción es la percepción que se identifica con la percepción que ya poseemos de una cosa, y que al leer el texto artístico se confirma y ratifica, mientras que la transpercepción es la que se conseguiría a través de una lectura de un texto que aporta nuevos modelos, nuevas propuestas de mundo, ajenas al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos. ¿Cómo ocurre con el creacionismo? Bien. Por medio de la transpercepción, los desplazamientos en la constitución del sentido en el polo artístico generarían la modificación del polo estético del lector mediante el descubrimiento de percepciones nuevas por medio de la lectura, en este caso del poema. Bayrum constituye uno de los poemas más logrados del poemario, Poemas Árticos, que es un modelo del creacionismo. Vicente Huidobro expresó claramente su intención en el manifiesto Non Serviam, su objetivo de apartarse de la reproducción de la realidad de los modelos clásicos de creación. No he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo. ¿Sí? Nosotros en este poema, que pertenece a Poemas Árticos, vemos desde el título una intención de renovar, porque Bayrum es un producto estético que se usaba para el cabello, como si hoy se llamara la marca de un producto de cabello. ¿Sí? Era un producto que se usaba para lavar el cabello, para darle rico aroma. ¿No? Luego vemos también a nivel paratextual que desde el título, desde el nombre general del poemario, Poemas Árticos, connota la soledad, la nostalgia por medio de la metáfora, ¿no? Árticos es una palabra que por un lado denota frío, ¿sí? Y lo que connota esta metáfora justamente es esa nostalgia y la soledad. La elección de un nombre diferente en este poema en particular, Bayrum, ya explica un extrañamiento sobre la percepción común. El nombre no conocido lleva a su creador a un arte singular, dirigido no solo por sus sentidos, sino al razonamiento en la creación que procure generar un mayor impacto en su mensaje. El título Bayrum, antipoético por excelencia, que denomina un producto utilizado para el lavado del cabello, genera una transpercepción de la evocación de la madre. Allí implícito está la imagen también olfativa, ¿cierto?, del recuerdo del aroma
de la amada. Fíjense allí que hay entonces también a nivel paratextual un caligrama, entonces, que implica la imagen visual del poema dibujando un mechón de cabellos por medio de la oscilación tipográfica de los versos. Genera así un mensaje atravesado por la estética plástica para impactar de un modo diverso al lector y refuerza el mensaje de la evocación del cabello de la amada. El creador, destinador de la obra, procura obtener sus percepciones de una forma racional y generar una creación nueva mediante un rígido control de sus emociones que permea de una percepción a otra y genera por una transpercepción la creación de un contenido claramente innovador. No dice que siente nostalgia del aroma, visualización y textura del cabello de su amada, sino que lo lleva a un título antipoético y la forma del caligrama. Bien. No olvidemos que Vicente Huidobro fue bautizado creacionista por haber dicho en una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires del año 1916 que la primera condición del poeta es crear, la segunda es crear y la tercera condición del poeta es crear. En esta conferencia entonces fue bautizado creacionista y abro comillas de lo que él manifiesta. Decía Huidobro, abro comillas, el creacionismo es una teoría estética general que empecé a elaborar hacia 1912 y cuyos tanteos y primeros pasos lo hallaréis en mis libros y artículos muchos antes de mi primer viaje a París. Cierro cita. Su posición ante otras vanguardias, como será el futurismo, es la siguiente. Abro comillas. Mejor sería resignarse a hacer humildemente el arte de nuestros días sin preocuparse del día siguiente. Cierro cita que figura en el libro de Schwartz. Sostiene más adelante que la novedad no radica en el tema, sino en la forma de la creación estética. Abro cita de Huidobro. No es el tema, sino la manera de producirlo lo que hace ser novedosa. Se manifiesta contra la creación de una mitología de la máquina y emparejándole con el modernismo dice que le tiene horror a los términos mitológicos y cree que ciertos poetas actuales están creando, actuales para la época de él por supuesto, están creando una mitología, la mitología de la máquina. Ella es tan antipática como la otra. Posteriormente afirma en relación al uso de los términos del maquinismo, abro comillas, no deberíamos abusar de ellos y sobre todo creernos modernos por otra razón que por la base fundamental de nuestra poesía. Cierro cita. Huidobro se rebela contra la naturaleza y en su conferencia Non Serviam, dictada en el Ateneo de Santiago en 1914, manifiesta, abro comillas, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo. Te servirás de mí, está bien, no quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Cito comillas, texto citado en Verano. Cree que la verdadera creación está recién por venir y cuando los poetas logren la completa liberación de la dependencia con la naturaleza, será que conseguirán realizar una verdadera creación. La creación de una forma nueva de crear el poema está manifestada en Arte Poética, publicado en Espejo del Agua, en Buenos Aires en 1916. Una parte dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Compara entonces al verso con una llave para permitir abrir simbólicamente las puertas de una nueva poesía. En este poema sostiene, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Relacionado con lo que le dijo un poeta Aymara, abro comillas, poeta no cantéis a la lluvia, a llover, cierro cita. Marca la intención de desprenderse de la forma tradicional de la poesía para alcanzar un nuevo estadio, donde se llega a la creación pura y verdadera, llegando a ser el poeta, abro comillas, como dice, el poeta es un pequeño dios. Huidobro considera que el arte pasa por 3 fases. El arte inferior al medio o arte reproductivo,
el arte en armonía con el medio, que es el arte de la adaptación, y el arte superior al medio, que es el verdadero arte creativo. La evolución de las primeras dos épocas debe llevar a la tercera fase, estableciendo que toda la historia del arte es la historia de la evolución del hombre espejo hacia el hombre Dios. Esta evolución lleva a la búsqueda de su propia verdad, sosteniendo que existe una diferencia entre la verdad de la vida y la verdad del arte. La primera existe, abro cita, existe antes del artista, y la otra le es posterior producida por este. El confundir ambas verdades es la principal fuente de error del juicio estético, dice Widow. En este sentido, llega a definir el poema creacionista, que se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados, no escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos son íntegramente inventados, sin preocuparse en absoluto de la realidad ni de la veracidad al acto de realización. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el océano se deshace, agitado por el viento de los pescadores que silban. Cierro comillas. Donde la creación descriptiva es total. Volviendo a este poema By Room, publicado, como ya dije, en Poemas Árticos y escrito en París entre 1917 y abril de 1918 y publicado en agosto de 1918 por la imprenta Puello de Madrid, son poemas, como yo hoy les decía, de soledad, de nostalgia. Y nosotros vemos que hay 6 momentos, podemos encontrar 6 momentos en él. En el primer lugar dice: en tus cabellos se ha dormido aquella alondra que voló cantando. En este caso, el poema comienza con la evocación de la amada por medio de la sinécdoque dada por el sustantivo cabellos. La alondra, como símbolo de la belleza y a la vez como un pájaro que vuela, representa los anhelos amorosos no correspondidos. La forma de volar ha sido cantando, es decir, que la ruptura de los amantes no parece haber sido dolorosa, sino quizás producto de un distanciamiento. La evocación y el recuerdo de la amada se presenta de una forma totalmente nueva que, sin nombrar, connota lo femenino y la nostalgia por su presencia y belleza. Luego cambia de tono. Fíjense que en ese primer momento, entonces, es la evocación de la amada, ¿no es cierto? Se ha dormido con ese pretérito perfecto del modo compuesto. Vemos que allí ese dormirse permanece hasta el presente. Luego, en un segundo momento, podemos ver que dice: ¿cuál era mi camino? Nunca podré encontrarlo. Allí vemos que faltan los signos de interrogación y ese verso escrito en mayúsculas pasa a ser el eje sobre el cual se mueve el poema, es decir, la reflexión en torno a esa metáfora de camino, en este caso una metáfora pura ligada a lo que es el camino en el plano amoroso, en su camino en cuanto a la elección del amor y a lo que él puede sentir en torno al mismo. Nunca podré encontrarlo. Luego ese adverbio, ¿sí?, más absoluto de negación, nunca, con el futuro, podré, ¿no es cierto? Parece ser en principio bastante negativo, ¿no es cierto? Fíjense el cambio entonces en los tiempos verbales que genera un dinamismo en este poema, y la aseveración de que nunca podrá encontrar ese camino. Este nivel gramatical, donde el emisor altera las normas gramaticales y tipográficas para su mejor expresión, omitiendo reglas de ortografía. En el original no figuraba el tilde en cual, para dar una forma más efectiva y estética.
Este verso pasa a ser el leitmotiv del poema, es que alrededor del cual se mueve toda la obra, y está impreso en mayúsculas para destacarlo. Y además omite la regla ortográfica del tilde en cual, que implica la pregunta retórica, y aún elude escribir los signos de interrogación. La transgresión gramatical en la composición, ligada íntimamente a la concepción de Huidobro de poema creado, constituye también la transpercepción. El corrimiento buscado expresamente la evasión de la correcta elaboración gramatical genera un nuevo impacto estético. Luego tenemos un tercer momento que es las cascadas, pequeñas cabelleras en la orilla. Ahí tenemos una metáfora aposicional, ¿no? Y tenemos las cascadas, ahí tenemos una aliteración, ¿sí? de la A, y esas cascadas son pequeñas cabelleras en la orilla. Fíjense que esas pequeñas cabelleras unidas a la sinécdoque de la cabellera principal, aquí estas pequeñas cabelleras entonces se refiere a pequeños amores, a pequeños digamos, pequeños amores que él no recuerda. Esta metáfora posicional forma una nueva creación dentro del poema, porque hay una cascada entre lo que es el verso que dice las cascadas y pequeñas cabelleras, es decir, que se refuerza con la imagen de las cascadas. Es decir, que forma una nueva creación dentro del poema por la asociación mental de las cascadas y las cabelleras. Estas pequeñas cabelleras, por sinécdoque, que representan los amores sin importancia, las mujeres que ante el gran amor quedan disminuidas. Lo interesante de este tipo de metáforas, según Le Guin, es que se pone en juego la lógica asociativa, que en este caso da la jerarquía a Huidobro. Dice Apollinaire, abro comillas, abro cita, que está esta cita de Apollinaire en De Micheli: los grandes poetas y los grandes artistas tienen como función social renovar sin cesar el aspecto que adquiere la naturaleza a los ojos de los hombres. Cierro cita. En este sentido, creo que se logra realizar dicha función, pues se recrea la naturaleza en este poema de tal forma que produce una realidad nueva y distinta, no imitación de la naturaleza, sino distinta. Creo que el creacionismo va mucho más lejos que la mera técnica y en ello reside su valor. Va mucho más lejos que la sola rebeldía del dadaísmo o el deslumbramiento ante las máquinas del futurismo. El creacionismo es una búsqueda en que veo a Huidobro salir airoso. Luego, fíjense además que vamos desde el primer elemento, que era el elemento tierra, a un segundo elemento, que es el elemento agua, las cascadas, pequeñas cabelleras en la orilla. Y luego pasamos en un cuarto momento a lo que sería el elemento aire. Sus estrellas resbalan y no brillan en el cielo despoblado, tan solo tu cabellera sideral suelta sobre la tarde. En sus estrellas resbalan y no brillan, donde las estrellas es una metáfora de los recuerdos de las demás mujeres, es decir, de ellas, de las pequeñas cabelleras, sus recuerdos se refiere a las pequeñas cabelleras, ¿tá? Es decir, el pequeño de esos amores sin trascendencia, que no logran sobresalir, y el yo lírico acentúa su soledad mediante la imagen del cielo despoblado. Tan solo tu cabellera sideral suelta sobre la tarde. Esa presencia de la gran cabellera sideral que está suelta, sideral quiere decir que viene de los astros, y está suelta sobre la tarde, donde la tarde cobra un nivel simbólico en relación a las etapas de la vida, ¿no? Como de la madurez, ¿no? Suelta sobre la tarde, entonces, que solo el recuerdo de ella está presente en esa tarde,
de su vida, donde la amada se agiganta con el adjetivo sideral, y la libertad de sus cabellos y la sensualidad de su recuerdo invaden al yo lírico y en la simbólica tarde. Luego tenemos en otro momento que dice, aquellas llamas que arden, oración o cantar. Aquellas llamas, también habría ahí una aliteración, que el sonido de la doble L genera ese sonido del crepitar de las llamas que arden. Y dice oración o cantar. Allí parece faltar también en oración o cantar parece faltar los signos de interrogación, dado por la disyuntiva, ¿no es cierto?, de la O, que será o una oración o una canción. Las llamas son sinécdoque del fuego, ¿sí? Y el fuego, por un lado, ese simbolismo dual de las llamas, sinécdoque del fuego, por un lado el eje fuego-tierra representan lo erótico, y por otra parte el eje fuego-aire se asocia a lo místico, purificador, sublimador de la energía espiritual. El amor es sublimado y el poeta se transforma por obra del recuerdo de su musa creadora en un pequeño dios, oración o cantar. Aparece así el poeta demiurgo a causa de la pérdida del gran amor que en el presente del poema el yo lírico evoca en soledad. Fíjense que la oración parecería estar ligada a la parte de fuego-tierra, fuego-aire, perdón, es decir, a la sublimación de ese amor a través de la oración. Y el canto, que también puede ser el canto poético, pero el canto más asociado a lo terreno, el canto como asociado al fuego-tierra, ¿cierto? El poema finaliza con una invitación. Fíjense que dice, dame tu mano, vamos, vamos. Fíjense que ese emplea el modo imperativo con el pronombre enclíptico, dame, ¿tá? Dame tú a mí, tu mano, ya algo bien tangible, bien real, ¿no? Vamos, vamos, ahí tenemos el verbo en plural, ¿no es cierto? Y ese espacio visual que nos genera el espacio de pensamiento, de reflexión hacia la otra, hacia el destinatario del poema. Parece darle un tiempo para pensar, vamos, y luego insiste, vamos, nosotros, ¿no? Vamos nosotros, juntos. Hay un poco de música en el musgo. Fíjense en esa música en el musgo. A nivel semántico intratextual, la creación del sentido por parte del emisor del mensaje y su asociación al contexto y significado del mismo genera por la transpercepción una jerarquización mayor. El poeta no expresa que recuerda el sonido del agua en la roca, y ese sonido evoca a su amada. Esa sería la percepción común y su transcripción, sino que escribe, hay un poco de música en el musgo. Ahí vemos la literación, música, musgo, que genera el sonido, el sentir, la percepción del agua en la roca. El creador omite decir lo obvio porque se quiere evadir de la reproducción descriptiva y simplemente anecdótica. Entonces emplea la literación del sonido del agua por medio de las consonantes nasales M y N, que se asocian a la intimidad, a la musicalidad, a la complicidad. Esto implica una selección a nivel léxico de las palabras que generan un mensaje innovador. Luego tenemos el deseo del final, huir hacia el último bosque y en la noche vaciar tu cabellera sobre el mundo. Tenemos huir, ese verbo en infinitivo,
donde parece faltar el deseo, ¿no? Quisiera. Él solo pone huir, falta el quisiera, sin embargo la construcción sería quisiera huir. Ese huir en este caso, en infinitivo, señala el deseo de esa unión. ¿Hacia dónde? Hacia el último bosque. El bosque como lugar de un espacio a la vez real y a la vez imaginario. El bosque como simbólicamente representa lo femenino, lo oculto, lo húmedo y lo fértil de la figura evocada. Y a la vez como único lugar posible donde reunirse. El último verso, ¿no? Y en la noche vaciar tu cabellera sobre el mundo. El último verso que resume con palabras sublimes y originales la pasión de la reunión, la plenitud del encuentro y el sentido abarcador del amor. Este poema es tiene todo un mensaje totalmente innovador. Vemos que la transpercepción en la recepción, el lector o receptor del mensaje creado por el poeta percibe el mensaje singular y diferente, viéndose impactado por el mismo, que en principio puede no comprender, pero al entenderlo, logra el placer estético de su intelección por medio de la transpercepción. Desde el nivel paratextual del título, ¿sí?, hasta pasando por el caligrama, ¿sí?, el pasaje por estos elementos, ¿no es cierto?, desde la tierra, elemento del camino, lo que es las cascadas, agua, las estrellas, el aire, las llamas, el fuego, y luego el último elemento sería el amor. Es decir, la creación que nos permite como lectores llegar a la emoción estética y al placer estético a través de los diversos planos, tanto de lo que es el nivel visual como el nivel gramatical, el nivel semántico intratextual. Como conclusión, la creación de este neologismo, transpercepción, nos permite comprender lo que nos genera este poema creacionista de Vicente Huidobro, y es una manera de asociarlo a esta diversa captación de una percepción otra, de una percepción diferente a lo que es la percepción más común de los poemas. Es Vicente Huidobro uno de los grandes, yo creo que dentro de las vanguardias es el que ha logrado el mejor, lo que va más lejos, y en su técnica reside su valor, porque aúna tanto el sentimiento como la creación racional mediante la explotación al máximo de lo que puede ser la percepción y la racionalidad llevada a el deleite estético. Muchas gracias.